porque esta palabra realmente va a ayudarnos a saber si realmente seguimos a Cristo. El libro de Marcos, capítulo 4. Espero que todos estén allí. Si están allí, por favor, me avisan. Marcos, capítulo 4. Aquí hay un teléfono también. Ok. Marcos, capítulo 4, por favor. Está bien. Marcos, capítulo 4. ¿Están todos ahí? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Para eso vino el Señor Jesucristo. Capítulo 1, por favor. Vamos a un poquito andar por el libro de Marcos. Capítulo 1, versículo 15. Diciendo, dice el texto, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué dijo a nosotros? Arrepentíos y creed el evangelio. Pero mira el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino ¿a dónde? A Galilea, predicando ¿qué? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿Y usted qué tiene que hacer? No, versículo 15, ya lo leímos. Al final, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tiene que hacer usted? Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. ¿Y dónde estaba Jesús? Dice el texto bíblico, junto al mar. Y mire lo interesante. Y se reunió alrededor de él mucha gente. La gente se agolpaba para mirar a Jesús. Dice el contexto, si leemos más anteriormente, la gente venía en gran multitud. Mire, capítulo 3, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió ¿cuánto? Gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Jesucristo le gustaba predicar, pero la gente le seguía porque él hacía grandes señales. Me pregunto, ¿cuántos vinieron esta noche para escuchar a Jesús? Miren, capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Jesucristo siempre trabajaba hasta quedar cansado. En el capítulo 4, usted va a ver que Jesucristo realmente está tan cansado, en el versículo 35 del capítulo 4, que Jesucristo se cae desmayado del sueño. Es demasiado el trabajo que tiene el Señor Jesucristo, pero en el capítulo 4, que vamos a empezar en este momento, el estudio bíblico, la gente estaba en multitud para escuchar lo que Jesucristo tiene que decirle a esa multitud. Había tanta gente, hermanos queridos, versículo 1, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente, ¿dónde estaba? Capítulo 4, versículo 1, al final. ¿Y toda la gente dónde estaba? En tierra, junto al mar. Y mire el texto bíblico. El Señor Jesucristo empezó a enseñar
en parábolas. Por favor, póngame atención porque esto se va a poner bueno. Capítulo 4, versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Eso significa que las parábolas de Dios tienen doctrina. La palabra de Dios está en las parábolas. Eso dice el texto bíblico. Y es interesante que aquí aparece una parábola. ¿Usted alguna vez escuchó la parábola del sembrador? Realmente no debe llamarse la palabra del sembrador. Pero eso pusieron los editores de la Biblia. ¿Sí? Mire lo que dice la parábola del sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Dice el versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70, a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos por oír, oiga. Quiero hacerle una pregunta. ¿Entendió la parábola? ¿Entendió la parábola? Yo le digo una cosa. La gente que escuchó esta parábola no entendió la parábola. Hay veces que uno no entiende las parábolas del Señor. Hay veces que uno no entiende la escritura. No sé si a usted le ha pasado que ha leído el texto bíblico y de repente no entiende. Mire lo que sucede. Esto se va a poner muy interesante. Mire lo que dice el texto. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Pregunta, ¿sus discípulos entendieron la parábola? No entendieron la parábola. No entendieron. Y mire lo que va a decir el Señor Jesucristo, y esto es muy, pero muy interesante. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto es muy interesante porque Jesús habla a la gente por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y para que no sean perdonados los pecados. ¿Qué está pasando en el texto bíblico? ¿Está diciendo el texto que Jesús acaso predica para que no le entiendan? ¿Acaso está diciendo el texto que predica el Señor Jesucristo para que no sean perdonados los pecados y no se conviertan? Y la respuesta es sí. Eso dice el texto bíblico. Eso dice el texto bíblico. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, debo preguntarme esto porque en el Nuevo Testamento dice que el Señor es paciente ¿para quién? Para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él no quiere que nadie se condene. ¿Por qué dice el Señor estas palabras aquí? Debo preguntarme. ¿Por qué Jesucristo predica en parábolas para que la gente no se convierta?
Ponga mucha atención, porque esto va a ser muy interesante, hermanos queridos. Muy interesante. Jesucristo va a mostrarnos ahora qué tiene que hacer usted para salvarse. En esta noche, la palabra de Dios va a ser revelada para usted. Amén. Mire el texto bíblico, por favor. Rapidito ahí con su bolígrafo, con su esfero, no sé cómo le llamen aquí, pluma. Subraye las siguientes palabras, por favor. Capítulo 4, versículo 3. Oíd, oíd. Capítulo 4, versículo 9. Al final, el que tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 4, versículo 12. Para que viendo vean y no perciban. Y mire lo que dice ahí. Y oyendo, oigan. Capítulo 4, versículo 15. Pero después que la oyen, esta palabra está repitiéndose, ojo. Versículo 16. Los que han oído, en la mitad del texto, ¿oído qué? La palabra. Versículo 18. Los que oyen la palabra. Versículo 20 que dice, oyen la palabra. Pregunta, ¿cuál es el tema central de este pasaje? Oír la palabra de Dios. Yo no sé si usted está oyendo en este momento la palabra de Dios. Si usted está poniendo atención. Vamos a preguntarnos por qué Jesucristo dice que Él predica en parábolas para que la gente escuche y no comprenda nada, para que no se conviertan, para que no sean perdonados los pecados. ¿Está listo? Para entender el texto bíblico, necesariamente tenemos que hacer preguntas. Y usted va a responder las preguntas. ¿Estamos listos para las preguntas? Sí. Bueno, al final vamos a ver a quién le damos una Biblia, si es que sobró una Biblia por ahí. Primera pregunta. ¿En cuántos grupos de personas encontramos aquí? En esta historia, ¿cuántos grupos de personas encontramos aquí? ¿Cuántos? 2 grupos de personas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12. Es decir, que nosotros en esta vida encontramos personas que están cerca. ¿De quién? De Jesús. Pero también hay personas que están lejos de Jesús. Una pregunta. ¿Cómo está usted? ¿Cerca de Jesús o lejos de Jesús? Esperemos que todos estén cerca de Jesús. Esos son los 2 grupos de personas. Siguiente pregunta. ¿En qué se parecen estos 2 grupos de personas? ¿En qué se parecen? Los 2 grupos de personas, tanto los discípulos de Jesús como la gran multitud, todos escuchan la palabra de Dios. La gran multitud escuchó y sus discípulos también escucharon la palabra de Dios. Segunda semejanza. Tanto la gran multitud como los discípulos no entienden la palabra de Dios. Qué interesante. Eso significa que un discípulo a veces no entiende lo que Dios le quiere decir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la gran diferencia entre estos 2 grupos? ¿En qué se diferencian estos 2 grupos? Estos 2 grupos, hermanitos queridos, se diferencian en una sola cosa. Bueno, yo creo en 2.
los dos grupos se diferencian en que los discípulos, ¿dónde están? Después de la predicación, cerca de Jesús. Y hay una segunda diferencia, es que los dos grupos no se parecen en nada porque la gran multitud se acabó la palabra de Dios. ¿Y a dónde se fueron? A su casa. Cada cual agarró para su casa. Calabaza, calabaza, cada cual a su casa, ¿no es cierto? Pero hubo un grupo, hermanitos queridos, que se quedó. ¿Y qué hicieron este grupo que se quedó? ¿Qué hicieron este grupo que se quedó? Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Entonces, queridos hermanos, hay que estar interesado en la palabra de Dios. Hay que preguntar lo que no entendemos. Me gusta el título de las conferencias porque el título de las conferencias es Acércate a Dios. Jesucristo vino, se acercó a nosotros, se hizo hombre y predicó, se acercó a nosotros, pero Él quiere que usted también se acerque. Los discípulos se acercaron a Jesús y tuvieron tremendas bendiciones. Quiero explicarle las tremendas bendiciones que ellos recibieron. Versículo 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Qué pasa cuando usted se acerca a Dios? ¿Qué pasa cuando usted se interesa en Dios? Usted va a conocer los misterios del reino de Dios. Usted va a conocer la profundidad de la palabra de Dios. Usted va a conocer el plan de salvación. Usted va a conocer lo que Dios tenía oculto desde los siglos de los siglos para ser revelado en nuestro tiempo. Pero necesita que usted esté cerca de él. No hay otra manera. Si usted solamente escucha y no entiende y se va, usted no va a conocer los misterios de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿usted quiere conocer los misterios de la palabra de Dios? Amén. Dios quiera que sí. Dice el texto bíblico, vamos a hablar ahora los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Más los que están afuera. Lamentablemente es una gran multitud. Más los que están afuera por parábolas, todas las cosas. Mire el problema de no poner atención y no acercarse al Señor. Mire, este es el tremendo problema. Versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban. Ellos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús en carne y hueso, pero no se daban cuenta, no entendían. ¡Qué increíble! Mire el texto bíblico, oyendo, oigan y no entiendan. Escucharon la palabra de Dios directamente del Señor Jesús. ¿Y entendieron? No. ¿Por qué no entendieron? Porque no se acercaron, porque no se interesaron, por eso no entendieron. Ese es un tremendo problema, pero me preocupa lo que dice el texto bíblico, para que no se conviertan. Si usted decide no acercarse a Dios, si usted decide no interesarse en Dios, lamentablemente usted no va a convertirse a Dios. Usted no puede convertirse al Señor. Necesita acercarse a Dios legítimamente. Y mire lo que dice al final del versículo 12. Y les sean perdonados los pecados.
lamentablemente, hay quienes escucharán la palabra de Dios. ¿Me permite un ratito? Ok. Está bien. Hay quienes que escucharán la palabra de Dios, pero lamentablemente, esas personas, lamentablemente, amados hermanos, esas personas no van a convertirse al Señor. Y eso es lamentable. Y eso es muy, pero muy lamentable. Dice el versículo 12. Estamos bien, estamos muy bien. Versículo 13. Dice el texto bíblico, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Este es un desafío para el cristiano. ¿Cuál es el desafío del cristiano? El desafío para el cristiano es que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Amén. Ese es el desafío. Entender la escritura. Mire lo que dice el capítulo 4, amados hermanos, versículo 34. Mire lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 34. Y sin parábolas, ¿qué dice el texto? No les hablaba, aunque a sus discípulos, ¿qué dice el texto? Les declaraba todo. Si usted se convierte en un discípulo de Cristo, si usted se acerca al Señor Jesucristo, usted conocerá todo. ¿No le parece hermoso esta palabra de Dios? Amén. ¿No le parece que usted está siendo bendecido esta noche? Amén. Con conocimiento, con sabiduría de parte de Dios. Amén. No hay que solamente escuchar la palabra de Dios. Hay que acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo 12, hermanos queridos, es el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. No lo abra. Eso significa que esta palabra, hermanos queridos, de aquí de Las Palmas, de las caobas y de las iglesias de Cristo, esto significa que esta palabra no era para el pueblo pagano. Esta palabra, ¿para quién era? Para el pueblo de Dios. Es increíble esto. El Señor entonces les va a explicar desde el versículo 14 la parábola del sembrador. Vamos a llamarle la parábola de los tipos de tierra, porque no se trata del sembrador, se trata de los tipos de tierra que existen en este mundo. ¿Quiere aprender? ¿Sí? Muy bien, le cambiamos el nombre a la parábola del sembrador, imagínense. Se va a llamar la parábola de los tipos de tierra. Dice el texto bíblico, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? ¿Y quién es el que siembra la palabra? El Señor Jesús. Los pastores, los evangelistas, los que predican en el púlpito, pero también usted puede ser el sembrador de la palabra de Dios. Versículo 15. Estos son los de junto al camino. Primer tipo de tierra, para que usted anote. Este es el primer tipo de tierra. Corazones duros. Corazones duros. Cuando el sembrador sale a sembrar, él va a sembrar en tierra que está dura. Está junto al camino. Antiguamente los caminos servían para lo que sirven ahora. La gente circulaba por los caminos, la gente en sus carruajes
pasaba pisando esa tierra. ¿Y cómo estaba esa tierra? Estaba dura. Yo creo que hay personas con corazones duros. Yo creo que hay personas que tienen un corazón tan duro que aunque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo, no puede entrar en ese tipo de corazones porque es demasiado duro. Y yo creo que hay personas que aunque se les predique la palabra de Dios, su corazón está así. Y mira el texto bíblico en quienes se siembra la palabra. Pero ¿sabe qué? Pero después que la oyen, ¿escuchan el de corazón duro? ¿Escuchan? Sí. El de corazón duro escucha la palabra, pero su corazón es tan duro que la semilla, que es la palabra de Dios, no penetra en el corazón. ¿Quién viene? Las aves del cielo. ¿Y quiénes son las aves del cielo? Satanás. Uno se predicó la palabra de Dios y viene Satanás y se lleva esa palabra de Dios. Se lleva y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Son personas que escucharon, pero después de una hora ya no se acuerdan más de la palabra de Dios. Una pregunta, ¿qué se predicó este domingo aquí en la congregación? ¿Qué tema se trató este domingo? ¿Qué tema se predicó hace 15 días? ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos que entender que yo no puedo tener un corazón duro delante del Señor. No puedo tener un corazón duro, porque va a venir Satanás y se va a llevar esa palabra que se sembró en el corazón. ¿Habrá corazones duros en este lugar? ¿Habrá personas con un corazón tan duro que la palabra de Dios no penetra? Segundo tipo de corazón. Segundo tipo de tierra. ¿Está listo? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Este tipo de corazones son corazones emocionados. Son los que se emocionan fácilmente con la palabra de Dios. Y viene la palabra de Dios y dicen, amén, gloria a Dios, aleluya, porque viene la palabra de Dios. Pero este corazón tiene piedras. Este corazón este corazón es del tipo de tierra de pedregales. Y lamentablemente esas piedras hacen que sea de corta duración. Verso 17. Pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración. Porque cuando viene ¿qué? La tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Son aquellas personas que reciben la palabra de Dios, pero si una hermana no le saludó, se va de la iglesia. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero viene un problema económico, deja de reunirse, deja de orar. Son aquellos que cuando viene, hermanos queridos, la enfermedad o alguna dificultad en su vida, en su matrimonio, se alejan del Señor. Son de corta duración. La pregunta es, en esta noche, ¿habrá hermanos queridos que son de corta duración? Que están un momento bien y de repente están mal, un momento activos, luego están desactivados. ¿Será posible esos corazones en este lugar? Dentro de nosotros, ese tipo de corazones. Versículo 18. ¿Estamos con cuál tipo de corazón? Primero, segundo, nos toca tercero. Estos son los que fueron sembrados entre espinos.
Los que oyen la palabra, estos también escuchan, mire, escuchan. Hay personas, hermanos queridos, que tienen, como dijo Maná, un corazón espinado. Ese tipo de corazón espinado hace que la persona no produzca frutos. Mire lo que dice el versículo 19, y en el versículo 19 usted encontrará tres espinas. Tres espinas. ¿Quiere aprender? Versículo 19, primera espina. Los afanes de este siglo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra afán? La palabra afán significa corazón dividido. Hay personas que en este momento tienen su corazón dividido. Están a punto de salir, pero también quieren estar aquí. Están a punto de servir a Dios y entregarse de corazón porque están escuchando la palabra de Dios. Pero también quieren decirle, no, Señor, ya no quiero. Su corazón está dividido. Está afanado por algo. Probablemente tenga un amorío no permitido. Probablemente tenga problemas con la fornicación. Probablemente sea un mentiroso. Probablemente no quiere cambiar. Quiere vivir como lo hace todo el tiempo. Y no quiere entregarse al Señor, pero dice, no, pero yo amo también al Señor. Pero también amo al mundo. Su corazón está dividido. Está entre que sí, pero también que no. Esa es la primera espina. Segunda espina, el engaño de las riquezas. Esta segunda espina está haciendo que muchas personas estén yendo al infierno. Es el engaño de las riquezas. ¿Cuántas personas, por tener el segundo piso en su casa, se han alejado de la iglesia? ¿Cuántas personas, por mejorar el año del carro de su vehículo, no están con nosotros? Porque quieren hacer riquezas aquí en la tierra. ¿Cuántas personas que por el dinero ya no siguen al Señor? Esta segunda espina está entrando muy fuertemente en el corazón de estas personas. ¿Habrá personas que aman el mundo y las riquezas? Probablemente sí. Probablemente sí. Tercera espina. ¿Vamos con la tercera? ¿Está listo? Y codicias de otras cosas. Yo me preguntaba a qué se refiere esta espina, porque esta espina también es penetrante y fuerte. Hay cosas que están espinando el corazón de algunos creyentes que no les permiten dar fruto. Y probablemente son cosas buenas. Hay personas que por estudios dejaron al Señor. Hay personas que por un amor dejaron al Señor. Lamentablemente hay cosas que solamente usted y Dios sabe que pueden a usted alejarle del Señor. Esto es el corazón espinado. Dice que estas espinas entran. ¿Y qué hacen con la palabra de Dios? Ahogan la palabra. ¿Y qué se hace? Infructuosa. Eso significa que no le permite dar frutos. ¿Habrá en esta noche corazones así? ¿Corazones espinados? Como dijo Maná. ¿Habrá personas así en esta noche? Pero hay un cuarto tipo de tierra. ¿Cuál es? Versículo 20. ¿Cuál es el tipo de tierra? La buena tierra.
Mire, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Oyen la palabra. Y la palabra la reciben. Y dan fruto. De una palabra, ¿cuánto produce? Aquí hay campesinos. Significa una semilla produce 30 gramos. Una semilla produce 60 gramos. Y una semilla, cuando está bien buena, produce 100. Habrá en esta noche personas que son buena tierra, con buen corazón. Amén. Yo creo que sí. Tal vez usted tenga un corazón duro. Tal vez tenga usted un corazón duro. Dios puede preparar su corazón. Tal vez tenga un corazón emocionado, lleno de piedras. Usted puede sacar esas piedras de su vida. O tal vez usted tenga espinas. Dios puede sacar esas espinas de su vida. Pero yo también sé que en este pueblo de República Dominicana hay personas con buena tierra, tierra productiva, tierra buena, que va a producir frutos. Yo no sé, pero si hay alguien aquí que realmente quiera entregarse al Señor y acercarse al Señor, le vamos a invitar a que pase adelante. Si usted quiere acercarse al Señor, le invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tome la decisión de acercarse a Dios. Y nosotros le vamos a guiar para que usted pueda ser un buen cristiano, un seguidor de Él. Les invitamos en esta noche